Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este seminario web. Encantados de poder estar con todas vosotras y con todos vosotros. Yo estoy muy bien acompañado por Juan Revenga y por Javier Sánchez. ¿Qué tal estáis? Gracias por venir. Muy Muy bien, bien, muchas Giuseppe. gracias, Giuseppe. Oye, Juan, lo siento, pero es que seguro que tú también te fijarás en el mío, pero yo me he fijado mucho en tu fondo, porque soy un friki de Star Wars. Bueno, yo creo que te gano, pero yo tengo que matizar. Soy friki de lo que está detrás, justo, ¿no? No de Star Wars entero, sino de lo que es la figura, mira, del Stormtrooper, ¿no? Aquí, calladito, mejor, más guapo, ¿no? Pues tengo 40.000 figuras del Stormtrooper y no tanto de Star Wars, pero sí, la figura esta icónica del soldadito este me fascina. Genial. Pues recientemente acaban de estrenar Ahsoka, te la recomiendo encarecidamente en Disney porque me flipa, pues sinceramente el nuevo, la nueva imagen que están dando con... El cómic está mucho mejor, ¿eh? Quizás discrepas, pero eso está guay porque aquí hay salseo de Star Wars. Yo es que, la verdad, que todas las tres primeras, que luego fueron capítulos 4, 5 y 6, pues yo ya, la verdad, ya me he bajado de todo y solamente te salvo una, que es, ¿cómo se llama? Rogue One. Ah, Ro- Roche, Rogue One, esa me gusta. muy Las bien, demás, genial. nada de nada. Hola Javier, encantado de saludarte. También tu fondo me ha Hola. parecido muy interesante porque he detectado por ahí algún cuadro de Gustav Klimt que también es uno Sí, de a mis ver, autores preferidos. ya Me sí, un encanta, poquito. El beso. Ahí está. Hay varios, Míralo, tengo qué tres. bien, qué Pero bien. son trocitos. A ver, yo también soy fan de Star Wars, ¿eh? ¡Ay, sí! Pero sí, 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 sí. ¡Qué bien! Pero yo coincido con Juan que las mejores son los capítulos 4, 5 y 6, las Claro. viejas, las antiguas. Ahí coincido. Pero a Oye, mí me gustan pues, todas, ¿eh? Además, últimamente lo que hago es que me engancho a mis sobrinas y me las llevo a verlas cada vez que sale una película, claro. qué bien, cómo me Las alegro. series también algunas me he visto. La última que has comentado todavía no. Pues Pero os de la recomiendo. Nolan y todas me las he visto todas. Os la recomiendo porque está muy bien ver a mujeres Jedi en acción y eso está muy Claro. bien. A mí, como friki de Star Wars, me encanta. Oye, ya se está conectando la gente. Juan, Javier, Sí, sí, sí. aprovecho para pediros a todas y a todos. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Estamos encantados de que estéis con nosotros. Ha sido un auténtico éxito este webinar. Casi 700 personas inscritas, lo cual es una alegría. Aprovecho para pediros a todas y a todos que por favor os vayáis presentando en el canal del chat. ¿Quiénes sois? ¿Desde dónde os conectáis? Yo me vais a disculpar, Javier, pero tengo la mala costumbre de hacer una lectura en diagonal y veo, y generalmente la gente, tenemos a Antonio, Joaquín, San José, Paula, un saludo, Paula, de la academia. También tenemos a Lourdes Montero, Valeria del Castillo, Nuria Jiménez, Carolina, María, Natalia Romo, Alicia, creo que también a Marta Pérez. También he visto por ahí Estefanía Cruz, saludos a todas, María José Cuberos, Sonia, si no me equivoco, también he visto a Cristina Quirós, David Tobarra, bueno, a todas y a todos vosotros, gracias. Aparte de decirnos buenas tardes, decirnos desde dónde os conectáis, que me parece más divertidísimo pensar cuánta gente hay conectada en un evento totalmente online y desde diferentes puntos. Bueno, como veis, Javier, Juan, tenemos ya más de 37, 38, 39 mensajes nuevos. La gente va llegando. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Clara, Lourdes Montero, Ruth, Paula, todas un saludo, Celia, Nuria, Sonia Distel, encantados a todas y todos. Bueno, Dava es una alumna mía del grado de nutrición de ADEMA. Encantado de saludarte, Dava, me alegro de que te hayas conectado. Bueno, veo que tenemos a mucha gente de Valencia, de México, de Palma de Mallorca, de muchísimas partes de Toledo, de Vigo, de Benidorm, qué bien. Del Oye, hemisferio sur también hay gente, estoy del viendo. hemisferio sur. Ya, la verdad es que cuando estos webinars son con tanta gente es muy difícil poder controlar, pero da como mucha ilusión y mucho buen rollo ver que hay gente que se conecta pues desde Madrid, Vitoria, desde Venezuela, desde Euskadi, Naroa. Encantado de saludarte. Yo conectado desde Pamplona. Por cierto, ¿desde dónde os conectáis vosotros? Yo estoy en Sevilla ahora mismo, pero me hace mucha ilusión ver gente de Vitoria porque yo estudié allí, así que me encanta. Y yo, evidentemente, desde la ciudad del Cierzo, Zaragoza, mi ciudad adoptiva, que como bien sabes, Giuseppe, yo soy pamplónica, PTV, para los que Bien. saben lo que es esa expresión.
Y bueno, sabes que Pamplona de toda la estudia, vida. eso es Pamplona de toda la vida, que he estudiado allí biología y nutrición y bueno, pues estoy aquí felizmente casado y con 2 hijas y bueno, pues estoy retransmitiendo desde aquí. Oye, pues me alegro un montón. Hoy vamos a hablar de aceites. Me gustaría agradecer a Oriva, a Interprofesional del Aceite de Orujo, el que haya sido posible este webinar, que de verdad a veces parece que no, pero organizar un evento virtual de estas características tiene su complejidad, cuesta, requiere mucho trabajo de comunicación a veces y de ponernos de acuerdo, pero quiero agradecer a Oriva la amabilidad de haber propuesto este debate. Y también quiero agradecer especialmente la presencia de Javier Sánchez y de Juan Revenga. Javier, hoy tengo el placer de conocerte. Con Juan somos compañeros y amigos de hace muchos años. Somos de esa vieja escuela que empezamos a pelear por la profesión hace mucho tiempo y que cogimos el testigo de nuestras seniors, que todavía, gracias a Dios, las tenemos en nuestra academia y en nuestro Consejo General. Y yo os agradezco personalmente que estéis aquí. Es un lujazo tener a 2 ponentes y a 2 docentes de la talla vuestra. Así que gracias. También, si me permitís, aparte de la interprofesional y a vosotros como docentes, a todos los que se están conectando y que han venido. O sea, al final, que la gente un jueves a las 7 de la tarde quiera estar con nosotros es un lujazo. Así que muchas gracias por venir. Comentaros que veo gente de Perú, de Venezuela, de Ecuador. O sea, que estamos teniendo también mucha gente de Sudamérica, pero y de España por un montón de ciudades y de sitios. Así que estoy realmente contento. Oye, tenemos también a Beatriz Robles en Ruta Madrid-León, pero qué chulo. Beatriz, un saludo muy grande desde aquí. Qué divertido. Ánimo con tu ruta. Un También tenemos saludo, Beatriz. Sí, también tenemos a David Tobarra, a María José Casterá, María José Cuberos desde Málaga, Nicoleta también desde Italia, Nicoleta Radata, saludos, Piacere Nicoleta, benvinguta. Y bueno, tenemos a mucha gente y desde Argentina también, Cecilia María Gómez, bueno, hay muchísima gente. Bueno, ya hemos dado un poco de tiempo para que la gente vaya llegando a este webinar. Lo primero que me gustaría es dar unas pequeñas normas antes de presentar a los docentes y darles la palabra. También tenemos a Juan Nadie desde Australia. Así que yo creo que esto no nos había pasado nunca, ¿eh? Así que nada, bienvenido, Juan. Lo que os quería comentar a todos los asistentes es que uséis el chat para poder presentaros, para poder comentar lo que está sucediendo. Humaniza muchísimo los eventos virtuales el que participéis en el chat y no dudéis que tanto yo como los docentes, en la medida que podemos, hombre, los docentes cuando están hablando, ¿no? Pero yo intento seguir vuestros comentarios para poder hacer partícipe a los docentes. Solamente usad el canal de preguntas y respuestas si tenéis que hacer una pregunta dirigida al ponente. Por lo tanto, por favor, no uséis el chat para hacer preguntas, sino que las preguntas dirigidas a los docentes tienen que ir a través del canal de preguntas y respuestas y el chat solamente lo vamos a usar para comentar y para podernos presentar. Vamos a dar comienzo al webinar. Tengo el placer de poder presentaros a Juan Revenga y a Javier Sánchez. ¿Me podéis confirmar, Juan, Javier, que estáis viendo las diapositivas? Así es. Bien, os presento a Juan Revenga, dietista, nutricionista y biólogo. Yo creo que muchas de las personas que estáis aquí ya le conocéis. Es profesor en las materias de nutrición y bromatología en los grados de farmacia y enfermería en la Universidad de San Jorge. Profesor de dietética en el grado de nutrición humana y dietética en la Universidad Francisco de Vitoria. Además, dedica una buena parte de su labor profesional a la divulgación general en medios nacionales, entre los que destacan El Comidista, El País y su propio blog, El Nutricionista de la General. Consultor para diversas empresas de servicios relacionadas con la industria alimentaria. Juan, muchísimas gracias por venir. Te doy unos minutos para que puedas dar unas palabras de bienvenida. Pues muchísimas gracias. No soy de explayarme en estas circunstancias. Como siempre, si alguien quiere conocer más de mí y de mis posibles conflictos de interés, que se dirija directamente a mi blog, juanrevenga.com, y ahí hay una parte que pone empresas en las que hago esa declaración de dónde he estado y dónde estoy, ¿no? Bueno, y nada más, muchísimas gracias y que es un placer estar aquí en el seno de la academia, esa academia que tanto no sé, tan buenas vibraciones me transmite. Bueno, gracias, Juan, muy amable.
Javier, vamos a presentar a Javier. Gracias por estar con nosotros. Es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad del País Vasco. Javier, que sepas que cuando yo acabé la diplomatura de nutrición, me cogía el tren para ir a la Facultad de Farmacia en Vitoria para estudiar Tecnología de los Alimentos. Y lo que pasa es que cuando llegué a la asignatura de operaciones básicas, abandoné. Literalmente dije, esto no es lo mío, así que os admiro profundamente. Javier Sánchez es además doctor en química por la Universidad de Sevilla, es científico titular del CSIC, profesor asociado en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Su línea de investigación es la nutrición y el metabolismo de los lípidos. Ha publicado más de 89 artículos en revistas científicas internacionales, además de 14 capítulos de libros, y ha dirigido 4 tesis doctorales. Bienvenido, Javier, qué lujazo tenerte con nosotros. Muchas gracias, Giuseppe. Te doy un minutito para que des unas palabras de bienvenida. Sí, la verdad que es un gusto estar aquí con vosotros. Yo llevo poco tiempo, en realidad, tan metido en el mundo de la nutrición y la dietética, porque no soy nutricionista, como puede verse en mi currículum, y al principio me parecía que era un poco infiltrado, ¿no? Porque los tecnólogos de los alimentos a veces somos un poco infiltrados. Pero bueno, todo el mundo me ha acogido muy bien, tanto en la universidad como en todos los organismos con los que he podido interaccionar, y la verdad que ahora, vamos, defiendo la profesión del dietista nutricionista como si fuera mía propia. Así que estoy encantadísimo de estar con vosotros. Bueno, si me permites, Javier, yo creo que estamos en una fase, sobre todo en la profesión y en concreto en la Academia Española de Nutrición y Dietética, abierta a la interdisciplinaridad, a la multidisciplinaridad. Yo creo que la profesión ya se luchó en la que queda mucho por hacer, queda mucho por hacer, pero yo creo que estamos en un momento como muy aperturista, de compartir conocimientos, y yo creo que también hay profesionales como tú que nos habéis cuidado mucho a nuestra profesión para que hoy tengamos un lugar en la profesión, en la sociedad. Todo ello sin olvidar a todas esas grandes, y tanto mujeres como hombres, que han trabajado para que hoy tengamos plazas, tengamos ya la carrera integrada, etcétera, ¿no? Pero es verdad, y seguro que Juan coincide conmigo, que estamos en un momento de una luna de miel donde estamos compartiendo y aprendiendo con muchos profesionales. Así que eres más que bienvenido. Bueno, ya no voy a quitarles más tiempo porque hemos venido a escucharles a ellos. Así que yo de entrada, animaros a que os sigáis formando desde casa, que lo hagáis de mano de la academia, que podamos aprovechar esta oportunidad de tener un webinar gratuito, y muchas gracias por haber venido. Dejo de compartir y le doy la palabra a Juan para que empiece con la sesión. Muy bien, muchísimas gracias, Giuseppe. Dame unos segundos hasta que yo pueda compartir, que esto ya sabéis que no siempre es inmediato. Y lo hago... Vaya, esto no tenía que salir porque es para luego. Tenía que salir esto de aquí. Estupendo. Vale, nosotros también tenemos algunas normas. Bueno, ya lo habéis visto, el título ya lo conocéis porque os habéis inscrito básicamente. Diálogo sobre los aceites de oliva, perdón, diálogo sobre los aceites y nutrición, y hablaremos de la ciencia, de la historia y de algunos mitos que hay detrás de los aceites vegetales. No nos vamos a volver a presentar, simplemente hacer mención de nuestras redes sociales, que estamos aquí, y como yo ya digo desde hace un tiempo, un servidor y mi binomio, y luego él se presentará, me imagino, como su servidor de ustedes y el binomio que soy yo de él, porque creo que hemos formado ya un tándem, pues francamente, no sé, simpático para esto de la transmisión de los aceites vegetales. Tenemos alguna norma y parte de la utilización precisamente del teléfono móvil. Y a lo largo de la presentación, en mi parte, os haré 2 preguntas online para las cuales tendréis que escanear un código QR y que os llevará en el teléfono móvil a una encuesta que ya está preparada en Google Forms. No recogemos información a través de esta encuesta de correos electrónicos, es decir, totalmente anónima. Y sí que nos gustaría, por favor, os lo ruego, que participarais de un modo absolutamente honesto. Es decir, que no respondáis lo que creáis que hay que responder, sino en virtud de que somos nosotros los preguntadores. No sé si me estoy explicando. Giuseppe, afirma, sí, ¿no? ¿Me entiendes? Vale, o sea, sed honesto de lo que verdaderamente creéis que os está preguntando. Hay algunas preguntas que no son sencillas y otras que no son sencillas y además curiosas. Bien, vamos a empezar. Os voy a hacer una presentación de 3 partes en mis 20 minutos. Vamos a hablar de los aceites vegetales dentro del contexto del territorio y de la cultura. Vamos a hablar de los usos, que me parecen muy interesantes, en la segunda parte, los usos de los aceites vegetales.
Y como última parte hablaré del aceite de orujo de oliva como un ejemplo de economía circular. Comenzamos. Y lo primero que os quería decir es que yo cuando me formé como dietista nutricionista y luego cuando he estudiado libros tanto de la cultura como de la sociología de la alimentación, siempre, y bueno, no puedo obtener vuestro feedback inmediato, esto es la pena que tiene la comunicación online, pero pensad si sí o si no, cuando vosotros os formasteis, siempre se identificaba una determinada cultura, una determinada región con el uso de los cereales, ¿no? Tenemos que sí, el trigo, el arroz, el maíz, el centeno, el sorgo, y todos los asociamos siempre a un determinado tipo de una zona geográfica bien determinada. Pues bien, yo cuando me empecé a formar en esto de los aceites vegetales, me di cuenta de que son precisamente los aceites vegetales los que quizá mejor caracterizan culturas, épocas y, por supuesto, marcos geográficos. Y esto es lo que vamos a ver. Lo de culturas lo tenemos claro, sobre todo en la nuestra, con el tema del aceite, los aceites del olivar, ¿no? El tema de la cultura está como clarísimo con el tema de los aceites vegetales. El tema de los marcos geográficos, ¿qué os voy a decir? Pero, ¿qué me decís de las épocas? Os lo digo porque, pese a estar donde estamos, pese a ser yo de Pamplona, como bien sabéis, en España, yo viví una época en la que se cuestionó bastante el uso del aceite de oliva y, este evidente que tenemos aquí, y se empezó a promocionar como más saludable, como que tenía menos calorías, ojo, cuidado, que esto es peligroso, el aceite de girasol. Y yo recuerdo una conversación en la cocina de mi madre con mi abuela, con su hija, que le decía que sí, que es muchísimo mejor. Y de hecho, en aquel entonces, debido a una serie de políticas agrarias en la Unión Europea, bueno, nosotros todavía no estamos en la Unión Europea, pero bueno, esas ayudas o esas políticas siempre nos afectaban, se estaban arrancando olivos para plantar girasoles, ¿no? O sea, que no solamente depende de la cultura, no solamente depende de la geografía, sino que también depende de la época en la que estemos viviendo. Y ahora sí que sí, os voy a hacer la primera encuesta. Así que os doy un poquito de tiempo, coged vuestros teléfonos móviles y enfocad al QR que os llevará a esta pregunta. Muy sencilla. No puede tener no tiene ni trampa ni cartón. ¿Cuál dirías que es el aceite vegetal más consumido en el mundo? Las opciones son 4, se podrían poner aquí por lo menos 32, y no es ninguna broma. Pero están 4. Aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de palma o aceite de soja. Yo voy a ir saliendo de la presentación poco a poco, digo salir de la presentación, pero me voy a ir siguiendo compartiendo pantalla, me voy a ir precisamente a la primera pregunta que está aquí. Y ya tenemos 33 respuestas, como estáis viendo. ¿Lo estáis viendo? Sí, sí. Sí, Vale, estupendo. sí, a Juan se ve. Vale, 51, 56. Cuando me digáis, yo paro y vamos a ver las respuestas. Somos 156 participantes. Entiendo que no todo el mundo esté con su teléfono móvil. Yo creo que cuando lleguemos a 75 vamos a ver las respuestas. Si os parece bien, por lo menos la mitad de los asistentes. Aunque luego se van a ir sumando y es muy probable. Igual, Juan, podrías proyectar otra vez el QR por si a alguien no le ha dado tiempo a... Vale. Y así, por favor. Para proyectar el QR no lo tengo fácil porque me está tapando esto. El QR es este de aquí. Eso. ¿Lo veis? Sí, se ve perfectamente ahora. Vale, estupendo. Gracias. Vamos por 72. Bueno, yo creo que ya puede ser momento, ¿no? 73. 76, ya está. Se ha dicho. Las respuestas son las siguientes. La mayor parte, habéis, pues esta población es bastante conocedora del tema, ¿eh? El primero que, sí, no me lo podría yo imaginar, y es la primera vez, dime si sí o si no, Javier, que obtenemos este tipo de respuestas, ¿eh? Me estoy quedando asombrado. La primera que habéis dado es aceite de palma y estáis en lo cierto con la diapositiva que vamos a ver a continuación. El siguiente es el de soja,
Aquí habría un error con el tema de girasol. Y el último, con grandísima diferencia, y no os podéis hacer idea hasta dónde, es el aceite de oliva. Aunque se siguen sumando algunas respuestas, la tendencia sigue siendo la misma. Aunque ahora que he dado la respuesta, igual la gente se anima a poner la buena, ¿no? Bien, vamos a dejar las competiciones aparte y la respuesta o el gráfico que da respuesta a la pregunta que se os hacía, perdón, aquí, es este de aquí, que me estoy tapando yo mismo con las imágenes del Zoom. El aceite vegetal más consumido del mundo es, sin lugar a dudas, el aceite de palma. ¡Ay, señor! Vaya. Es el aceite de palma, seguido del de soja, seguido del de colza, siguiente el de girasol y fijaros, por favor, dónde está el de oliva. Representa el 1,5% de todos los aceites vegetales consumidos en el mundo. De hecho, si nos damos cuenta, y esto es un dato bastante elocuente, entre estos 4 aceites se alcanza aproximadamente el 87% de todos los aceites vegetales consumidos en el mundo. Más que las 2/3 partes, o sea, sobradas o pasadas con holgura, las 2/3 partes de todos los aceites vegetales consumidos en el mundo. Por supuesto que en todos estos huecos podríamos incluir muchos otros aceites, pero es que no, pero yo creo que para efectos de la información que se pretende transmitir, yo creo que esto es bastante elocuente. Bien, vamos a ver un poquito cómo se distribuye el consumo o el uso de estos aceites vegetales. Para eso vamos a recurrir a este maravilloso mapamundi que hizo Javier hace tiempo, precisamente con la intención de transmitir este concepto, y vemos en las distintas regiones, en los distintos países del mundo, más bien continentes, cuál es el aceite más consumido. Siempre que veáis el aceite de soja, el aceite de girasol, de oliva, de palma, de coco, de colza, donde lo veáis ubicado, eso significa que en aquella región es el aceite más consumido. Pero este mapamundi tiene una segunda lectura, el volumen de la palabra, no es ninguna tontería. Cuando la palabra es más grande, significa que, además de ser el más consumido, hay una gran diferencia de consumo con los anteriores o los siguientes aceites vegetales. Es decir, aquí es en Estados Unidos o en América del Norte, o Norteamérica, es el aceite de soja con gran diferencia el que más se consume. Es el que más se consume y con gran diferencia. Aquí en Centroamérica, el aceite de soja es el que más se consume, pero no hay tantas diferencias con otros aceites que igualmente se consumen en esa región. Eso lo tenemos, por ejemplo, aquí también con el de soja, que está especialmente pequeñito, que es el que más se consume en esa región de la India, China, tal, pero otros aceites también se consumen en cierta manera, en gran cantidad, porque la palabra es pequeñita. Destaca, por supuesto, la presencia única en todo el mapamundi de los aceites del olivar, del aceite de oliva que, además, en un formato bastante grande, pues se identifica en la región del Mediterráneo. Y es que en ese sentido pues somos bastante exclusivos. Bien, volviendo a España, y esto es una cuestión bastante importante. Como veis aquí abajo, que creo que está puesto, porque no me estoy tapando yo con nuestras imágenes, pero que lo voy a hacer más pequeño, aquí. Ahora ya no me va a molestar. Estos datos que os voy a comentar ahora son precisamente del año 2019 y es importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque el contexto con respecto al aceite de vegetales, sobre todo en España, ha cambiado de forma, yo creo que podría decir incluso dramática, ¿no? En aquel entonces, y datos más recientes, pues actualmente no tenemos, se van a generar pronto, pero de momento no los tenemos. En aquel entonces, el año 2019, que tampoco está tan lejos, pero es posible que sea diferente los datos actuales, 2/3 partes de todos los aceites vegetales que se consumían en España eran o procedían del olivar. Y con un reparto de las distintas categorías, de lo que luego os hablará Javier, con un reparto francamente interesante, que se nos llena mucho la boca con el tema de los aceites de oliva y en concreto de los aceites de oliva virgen, pero resulta que este total que representa el aceite de oliva virgen y virgen extra es menor que el total del resto de aceites o categorías del olivar, que es el aceite de oliva y el aceite de lujo de oliva, que al menos alcanzaban
el 52%. Es posible que con la famosa sequía, es posible que con la guerra de Ucrania, evidentemente, y de un tiempo a esta parte, estos porcentajes, sobre todo este de aquí, se haya visto modificado de una forma más que significativa. Bien, segunda parte, usos de los aceites vegetales. ¿Cómo se usan los aceites vegetales en todo el mundo? No solamente por parte de los españoles. Pues básicamente yo distingo aquí dos apartados bien claros. El aceite vegetal en crudo versus el aceite vegetal que se usa en cocina, vamos a decir, para preparaciones culinarias con recetas que no sean en crudo. Con respecto al crudo, tenemos que tener clara una característica que es prácticamente, ya no sé si tanto mediterránea, yo diría que incluso a día de hoy más española que ningún otro país, incluso más que en Italia y más que en Grecia. Y es que aquí en España, aunque también en todos los países de la cuenca mediterránea, lo que hacemos nosotros con las ensaladas es aliñar, es poner aceite de oliva, aceites del olivar, vinagre, sal, zumo de limón y poco más. Mientras, en el resto de los países, sobre todo si no son de la cuenca mediterránea, lo que se hace es ensalzar las ensaladas. ¿Por qué sucede esto? Pues básicamente porque el aceite de oliva es un aceite de oliva que nos aporta sabor y que nos aporta una serie de sensaciones organolépticas, sensoriales, pues que nosotros reconocemos y apreciamos, que en otros países no se consume el aceite de oliva y que por lo tanto no las aprecian, y que sin embargo tienen que recurrir a esos otros aceites que apenas aportan sabor, que apenas aportan sensaciones organolépticas intensas, y siempre son salsas con queso, barbacoa, con César, creo que me estoy explicando, ¿no? Y eso yo creo que es una diferencia significativa, la diferencia de aliñar versus ensalzar. Y me da mucho miedo, lo pensaba el otro día, que se está perdiendo la cuestión de alinear. Y incluso cuando la gente está pensando en hacer elecciones saludables, cuando llega a un a un supermercado y se compra la típica ensalada de llevar, lo que va a terminar haciendo en el 90% de los casos es ensalzarla con el cheddar, con la salsa barbacoa, salsa cuatro quesos o lo que fuera. Porque ya traen su propio aliño, propio aliño, su propia salsa realmente, y ya apenas se utiliza, o menos se utiliza, hay una tendencia a utilizar menos el tema de los aliños. Pero como os decía, hay una segunda posibilidad de utilización de los aceites vegetales en cocina, que es hacer recetas en caliente. Y aquí volvéis a tener que usar Dime. Mira, me vas a disculpar porque ha habido algunos comentarios. Para los que estáis preocupados, porque tenemos mucha gente que se está conectando con su teléfono. Entonces, por eso igual no tenemos un elevado índice de participación, porque como se conectan desde el teléfono no pueden escanear el QR, pero no pasa nada porque tenemos una muestra, hay tanta gente inscrita que tenemos una muestra muy representativa. No os preocupéis, las personas que no podéis responder a las preguntas porque estáis conectadas desde vuestros equipos de teléfono móvil, porque no es obligatorio responder bajo ningún concepto. Es una forma que estamos intentando de ayudar a los docentes a entender o haceros llegar lo que queremos explicar respecto a este seminario sobre aceites vegetales. Así que no os preocupéis, ¿de acuerdo? Lo digo para que ha habido bastantes consultas, para que os quede claro y que no hay ningún problema. Sigue, Juan. Muchas gracias, Giuseppe. Creo pertinente, además. Es lógico, además, pensar que muchos se conectan con teléfono móvil. Bueno, la pregunta ya la veis, habéis tenido ocasión de leerla mientras hablaba Giuseppe. Vas a hacer croquetas, ponte en esta situación. ¿Cuál de estos aceites usarías para freírlas? ¿Aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva o aceite de orujo de oliva? Yo salgo ahora de la presentación, si me deja. Vale. Y me vengo a la segunda de las preguntas. Y tenemos ya 69 respuestas. Vamos a hacer el trato de antes, si os parece bien. Cuando lleguemos a 75, si lo alcanzamos, pues estupendo. 73, 4 y... Venga, la voy a dar por bueno. Porque es que está además 75. Esta respuesta
pues yo reconozco que tiene un poquito de trampa. La mayoría, la mayoría habéis elegido el aceite de oliva virgen extra, que yo particularmente, y tengo muchísimos argumentos, no entiendo esta respuesta, porque si por algo pasa el aceite de oliva virgen extra es por tener unas cualidades organolépticas sensoriales excepcionales que se pierden muchas veces en un guiso, en un estofado o en una fritura. Otro es el aceite de oliva virgen, la mayoría el aceite de oliva y, bueno, el aceite de orujo de oliva que queda en esta posición. He de reconocer que esta es una de las preguntas que tenía de alguna forma trampa, porque si bien es cierto que esta pregunta no tiene una respuesta buena, absolutamente verdadera. Cada uno puede freír el aceite, perdón, sus croquetas con el aceite que quiera absolutamente. Yo sí os puedo decir con qué lo haría y de hecho con qué lo hago y con qué cocino tanto guisos y estofados como las frituras, ¿no? Voy a volver a la presentación. A ver. Y os voy a compartir precisamente les voy a compartir algunos de los estudios que se están llevando a cabo en este momento en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no, que se están llevando a cabo en este momento, no, que ya se han llevado a cabo y de los cuales se tiene suficiente, o sea, ya se tienen los resultados y están publicados. Y en concreto, en uno de ellos, uno de los más interesantes, fue el del comportamiento del aceite de orujo de oliva en fritura frente a otros aceites que habitualmente en la cultura española, por aquello del gasto que suponen los aceites de oliva virgen, se suelen usar más frecuentemente para las frituras, por no hacer el gasto de usar el virgen o virgen extra y reservarlo esto típicamente para aliñar, que fueron los aceites de girasol convencional y el aceite de girasol alto oleico. Y se le comparó su comportamiento en fritura, su resistencia a las altas temperaturas, tanto en la fritura continua, es decir, en esta que empieza a las, no sé, a las 9 de la mañana en un establecimiento de hostelería y finaliza a las, yo que sé, a las 8 de la tarde, con el consabido relleno, evidentemente. Y también en la fritura discontinua, en la que yo hago una fritura, dejo enfriar el aceite, guardo el aceite y posteriormente con ese mismo aceite vuelvo a hacer una fritura. Y tenéis que saber que los resultados del rendimiento del aceite de orujo de oliva fue netamente superior al del aceite de girasol convencional y ligeramente superior al del aceite de girasol alto oleico. Y en esto es una cuestión de gustos, pero yo desde luego para esos aceites que son de esa calidad tan excepcional como puedan ser los aceites de oliva virgen y muy en concreto el extra, yo desde luego yo a la cocina no lo destino, yo lo destino pues para disfrutar básicamente de ellos. Y por precio precisamente, porque el aceite de orujo de oliva es uno de los elementos, uno de los aceites que, bueno, que dentro de su categoría de aceites de olivar pues ofrece una mejor relación calidad-precio, ¿no? Bien, y la última de las partes, la que os quería hablar, es de la obtención del aceite de orujo de oliva y que es realmente un ejemplo de economía circular. Y que tendríamos un grandísimo problema si no existiesen las orujeras, es decir, las extractoras del aceite de orujo de oliva, que además del aceite extraen otras cosas. Y para ello os tengo que hablar, perdón, espera. ¿Estoy compartiendo? Sí, estás Vale. compartiendo y se ve perfectamente bien. Vale. Y para ello os tengo que hablar de cuál es, por así decirlo, la materia prima de la cual se extrae el aceite de orujo de oliva. Eso recibe un nombre y se llama alpeorujo, que también se llama, o que también se le conoce como el orujo graso húmedo, y que representa el 80% de la cosecha de aceituna o de la oliva, de la cual el 20%, es decir, más el 20% de toda la cosecha, serían los aceites de oliva que se han obtenido anteriormente. Después de obtener esos aceites de oliva, lo que nos queda es el alpeorujo, que todavía contiene una cierta cantidad de aceite de oliva y por eso se llama orujo graso húmedo. Entonces, lo que se hace en las orujeras, en las extractoras, es precisamente extraer ese aceite de orujo de oliva que todavía queda en ese residuo que ha quedado de la obtención de los aceites de oliva y al mismo tiempo, ya está, no se ha acabado, queda una cierta cantidad de agua, es decir, el alpeorujo sería el aceite de orujo de oliva más
el vapor de agua que se elimina, que se echa a la atmósfera en forma de eso, de vapor de agua, y una serie de residuos sólidos que típicamente se utilizan para la realización de pellets, es decir, para calentar estufas. Bueno, lo tenéis ahí puesto, las aplicaciones energéticas en forma de biomasa. Y una cierta parte también del residuo sólido que se utiliza como compost o como fertilizantes. Os quiero decir que este dato que tenéis aquí es del año 2021-2022 y precisamente por la circunstancia que os he comentado antes, este dato, aún también con cifras preliminares, ha bajado desde la campaña de 2021-2022 de 6,3 millones de toneladas de orujo, de alto orujo, a 3 millones de toneladas en la campaña actual. Y es que si la crisis de la sequía afecta al aceite de oliva, va a afectar sí o sí a la obtención del aceite de orujo de oliva y evidentemente a la obtención realmente de alpeorujo, ¿no? Y por último, dentro también de este ejemplo de economía circular o residuo cero, también precisamente de este alpeorujo se pueden extraer algunas sustancias de interés biológico que luego se pueden utilizar en cremas o en distintos usos médicos, como puede ser el escualeno, beta-cistosterol, que luego se hablará precisamente Javier de todo ello. Yo creo que hasta aquí era lo mío, así que voy a dejarlo aquí, voy a dejar de compartir. Espero que os haya gustado y quedo a vuestra disposición para que luego, a través de las preguntas, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo ya he agradecido antes a la academia, pero se me ha olvidado agradecer a Oriva, que también ha hecho posible que tanto Juan como yo estemos aquí hoy con todos vosotros. Y sí, yo soy la otra parte del binomio aceitoso que formamos últimamente Juan y yo, y que es un gustazo formar parte de esta pareja que disfrutamos tanto haciendo divulgación como hacemos hoy. No me entretengo más. A mí, como investigador científico del Instituto de la Grasa, lo que me corresponde es hablar en concreto de las diferentes categorías que hay de los aceites que proceden del olivar, de las cuales ya Juan las ha mencionado y ha hablado de ellas un poquito, y, por supuesto, de cuál es su composición y qué diferencias hay entre unas y otras. A partir de la aceituna, ya Juan lo ha dicho, se obtienen 4 categorías de aceite. Se obtiene el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen, el aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva. Las 4 proceden de la aceituna. Todos estos aceites proceden solo de la aceituna. Y además proceden de la aceituna a través de un procedimiento que es mecánico. La legislación dice que la extracción del aceite de oliva se tiene que hacer por procedimientos físicos, no se pueden emplear procedimientos químicos. Después de esta extracción física, que consiste en una molturación, en una decantación del aceite, se produce una centrifugación. La llamamos centrifugación en 2 fases porque a partir de la pasta de la aceituna, después de este proceso, se obtiene una fracción oleosa que consiste en el propio aceite de oliva virgen y una fracción semisólida, que es el alpeorujo o alpeorujo que ha mencionado Juan antes. Como veis, ahí ya obtenemos aceite de oliva virgen. ¿Eso qué significa? Pues que directamente nosotros podríamos tomar ese aceite. Eso es así. De hecho, se podría comercializar de esa manera. Generalmente el aceite se filtra después, pero no siempre. Podría consumirse así. De esa manera se obtiene aceite de oliva virgen que, cuando es de calidad excepcional, se denomina aceite de oliva virgen extra. Aceite de oliva virgen extra. Si la calidad del aceite de oliva virgen que se ha obtenido no es suficiente, no es suficientemente buena, entonces el aceite se denomina lampante. Lampante, como podéis todos imaginar, está muy relacionada esa palabra con la palabra lámpara. ¿Por qué? Porque antiguamente el aceite de mala calidad se empleaba para eso, para las lámparas, para iluminar, como combustible para esas lámparas. Hoy en día, por suerte, ya no tenemos que iluminarnos con lámparas de aceite,
tenemos electricidad, pero bueno, eso es hoy en día, ya veremos en el futuro qué pasa, porque al precio que está la luz, cualquiera sabe. Lo mismo tenemos que volver a utilizar el aceite de oliva lampante para iluminarnos. Y por el otro lado, tenemos la fracción semisólida que forma el alpe orujo, y en este caso sí, ya se produce una extracción química. Esto es necesario porque en el alpe orujo el contenido de aceite ya es muy pequeño y extraerlo cuesta muchísimo. Por tanto, ahí ya sí que se emplea un procedimiento químico. Después hay una segunda centrifugación y lo que se obtiene es aceite de orujo crudo. Como digo, aceite de oliva virgen, si es de muy buena calidad, es extra. Si no es de tan buena calidad, se queda como virgen, y si es de mala calidad, lampante. Los dos primeros se pueden comercializar como tales, aceite de oliva virgen y virgen extra. ¿Qué hacemos con el lampante y con el aceite de orujo crudo? Refinarlos. Tenemos que pasarlos por un proceso de refinación. Una vez refinados, se obtienen el aceite de oliva refinado y el aceite de orujo de oliva refinado. Pero estos dos aceites no los vais a encontrar en el mercado como tales, porque no se pueden vender así, sino que ambos deben ser mezclados con un poquito de aceite de oliva virgen. Y en el mercado se encuentran como aceite de oliva, que contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva virgen, y aceite de orujo de oliva. Estas son las 4 categorías de aceites que proceden del olivar y que todos, como veis, proceden de la aceituna. El proceso de refinación modifica la composición de estos aceites. Así que ahora vamos a hablar, y también, perdón, el proceso de extracción, los diferentes procesos de extracción. Por eso vamos a hablar ahora de composición de los aceites. Y igual que ha hecho Juan, yo tengo también una pregunta para haceros. Para responder a esta pregunta, lo mismo que habéis estado haciendo hasta ahora, los que podáis, los que estéis conectados por el teléfono móvil, evidentemente no, pero no pasa nada, podéis ir haciendo la foto, escaneando ese código QR, y tendréis que responder a esta pregunta. De estos aceites del olivar, de estas 4 categorías de las que hemos hablado, ¿cuál creéis que contiene un mayor contenido en ácido oleico? El ácido oleico es el componente más abundante en los aceites del olivar, pero estoy diciendo que la extracción de los aceites y el proceso de refinación puede afectar a su composición. Por tanto, de las 4 categorías, ¿cuál es la que contiene más ácido oleico? ¿El aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen, el aceite de oliva o el aceite de orujo de oliva? Igual que ha hecho Juan, yo lo que voy a hacer es, voy a cambiarme a la pantalla de respuestas y ya veo que hay 57. Lo dejamos en 75 como hasta ahora, ¿verdad? Hay 60, 65. Esperamos hasta 75 y vamos viendo qué opináis sobre cuál contiene más ácido oleico de las 4 categorías. 69. Bueno, yo creo que como vais por 71, pero vamos, que es que está arrasando el aceite de oliva virgen extra, así que no creo que haga falta ni siquiera llegar a las 75. Si os fijáis bien en las respuestas, todas tienen un tic. ¿Veis? Un tic. ¿Por qué? Porque esta pregunta sí que de verdad tiene trampa, pero buena. Esta no es como la de Juan antes, que había dudas sobre, sobre la trampa. Esta tiene trampa total. ¿Por qué tiene trampa total? Porque la respuesta es que los 4 tienen el mismo contenido en ácido oleico. El aceite de oliva virgen extra no tiene más ácido oleico que el resto. Mirad, según la norma comercial de los aceites de oliva del Consejo Oleícola Internacional, el contenido en ácido oleico debe estar entre el 55% y el 83%, pero para todos los aceites, para los 4 aceites. Por tanto, nos podemos encontrar un aceite de oliva virgen extra que solo tenga un 55, un 56%, los hay. Y en cambio encontrarnos un oliva común o un orujo de oliva que tenga más de un 80%, los hay. No hay una cifra exacta para cada uno, sino que va a depender de la variedad de la aceituna, va a depender de la región, va a depender del clima, etcétera, de un montón de factores, pero siempre tiene que estar entre el 55 y el 83%,
y es el mismo para las 4 categorías. Yo he dicho antes que el proceso de extracción y que la refinación afectan a la composición. Si no están afectando al componente mayoritario, que es el ácido oleico, ¿a qué están afectando? Y a lo que están afectando es a los componentes menores. Los llamamos así componentes menores porque están en una concentración muy, muy baja en los aceites, menos del 2%. Pero como pone ahí, a pesar de la baja concentración, los componentes menores son clave en las propiedades organolépticas, aroma, sabor, en las propiedades culinarias, por ejemplo, en la resistencia a las altas temperaturas en la fritura, y a las propiedades nutricionales. Estos componentes menores afectan a todas esas propiedades. Y fijaos, cuando hablamos desde el punto de vista de la salud, la actividad biológica que tienen. Los tocoferoles. Los tocoferoles es un tipo de vitamina E, tienen actividad antioxidante. Esto afecta tanto a las propiedades culinarias como nutricionales. El escualeno es un hidrocarburo, se ha relacionado con el metabolismo del colesterol, pero incluso se ha llegado a encontrar que tiene actividad antiproliferativa en determinadas células. ¿Qué significa eso? Que se podría llegar a plantear la hipótesis de que el escualeno puede proteger frente al cáncer. Los fitosteroles son los esteroles vegetales, tienen actividad hipocolesterolemiante. Y luego tenemos los alcoholes grasos. Los alcoholes grasos son muy desconocidos. Bueno, son muy desconocidos en España y me imagino que para la mayoría de vosotros, aunque no seáis españoles. Pero en Cuba, por ejemplo, se conocen un poquito más, porque se pueden extraer también de la caña de azúcar. Y de hecho, en Cuba se realizó un estudio en el que se había encontrado que una mezcla de estos alcoholes grasos, que se llama policosanol, tenía una actividad similar a la del Viagra. Pero vamos, que aunque en el aceite de oliva haya alcoholes grasos, no significa que consumir aceites del olivar vaya a tener una actividad parecida a la de la Viagra, ni mucho menos. Después tenemos alcoholes y ácidos triterpénicos. La concentración de estos compuestos es una de las más bajas de todos los que he mencionado, pero su actividad biológica es tremenda, son muy potentes. Tienen algo de actividad antioxidante, pero a nosotros en particular, en nuestro grupo de investigación, nos interesan porque tienen actividad antiinflamatoria y antidiabética. Por ejemplo, son capaces de estimular la secreción de insulina en el páncreas, por lo tanto podría ser muy útil para personas diabéticas. Y los últimos, que están ahí, pero no por eso los menos importantes, son los compuestos fenólicos. Probablemente sean los más conocidos de todos, porque participan en las características organolépticas. Por ejemplo, los compuestos fenólicos son los que contribuyen al picor que dan en la garganta algunos aceites de oliva, sobre todo los vírgenes, que tienen mayor concentración de compuestos fenólicos, y también al amargor. Estos compuestos además son antioxidantes, así que están contribuyendo a las características culinarias, protegiendo el aceite de las altas temperaturas, y a las características nutricionales también, porque tienen eso, actividad antioxidante. Hemos hablado también de la refinación y he dicho que en la refinación se pierden algunos de estos componentes, otros se reducen en su concentración. Probablemente ese sea el motivo por el cual los aceites refinados en general tienen mala prensa. A mí me han llegado a decir que un aceite refinado es un alimento ultraprocesado y nada más lejos de la realidad. Y de hecho se consumen aceites refinados, aceites vegetales refinados en todo el mundo. Pero ¿en qué proporción? ¿Cuánto se consumen de aceites refinados en el mundo? ¿Un 16% de todos los aceites vegetales? ¿Un 42% de todos los aceites vegetales son refinados? ¿Un 73% o un 98% de los aceites vegetales son refinados? Como siempre, esta es la última pregunta, además ya podéis ir respondiendo con el código QR y vemos las respuestas en Google Forms. Ya me voy a ir pasando a ver las respuestas. Tenemos 50 por ahora. Vamos a ver cuántos acertáis. Este os prometo que no tiene trampa, ¿eh? No es como el anterior, que era completamente tramposa la pregunta. Esta no tiene trampa. Esta no tiene trampa, tenemos las cifras y os las enseñaré una vez que hayamos terminado de responder. Cuando lleguemos a
a 70 o 75. Se ha quedado esto un poco pillado en 65. Bueno, pues lo dejamos ahí en 65 porque parece que no avanza el contador y estoy respondiendo la gran mayoría, que el 98% de los aceites son refinados. Bueno, la gran mayoría, un 46%, no llega a la gran mayoría. Es mayoría, se queda en mayoría simple. Hay bastante gente que considera el 73%. Pues efectivamente, habéis acertado los que habéis dicho el 98%, porque es así, el 98%, de hecho, más del 98% de los aceites comestibles son refinados. Podéis verlo en este gráfico. Ahí tenemos que el aceite de oliva virgen constituye solo el 0,8% de todos los aceites y hasta el 1,2% nos quedaría como un 0,4% que serían otros aceites vírgenes, como pueden ser el coco virgen o el aguacate virgen, que en realidad son aceites que se consumen todavía en menor proporción que el oliva virgen. Pero como vemos, todo el resto son aceites refinados. Y por supuesto no tienen ningún problema para la salud. De hecho, todo lo contrario. Una de las cosas que hace la refinación es retirar algunos compuestos que pudieran llegar a ser tóxicos en algunos de estos aceites. Además, en la refinación también se retiran sustancias que son desagradables y que no nos apetece ver o saborear u oler en el aceite, eliminando aromas, eliminando colores desagradables o incluso la turbidez. Esas son cosas que permiten la refinación. Por tanto, gracias a la refinación podemos consumir una enorme cantidad de aceite, de tipos diferentes de aceites que de otra manera no podríamos consumir. En el caso de los aceites del olivar y en particular en el caso del aceite de oliva y del aceite de orujo de oliva, nos permite consumir estos aceites también porque van refinados. Es decir, el hecho de que podamos refinar los aceites y el hecho de que podamos extraer el aceite de orujo a partir del alperujo implica que somos capaces de extraerle a la aceituna absolutamente cada gota de aceite que tiene. Y hablando de aceites refinados, de aceites de oliva refinados y de la refinación, me gustaría dejaros con un último detalle, porque muchas veces me preguntan qué diferencia hay entre un aceite de oliva en el que pone sabor intenso o que pone sabor suave o que dice que tiene 0,1 de acidez o que tiene 0,4 de acidez. Una de las cosas que hace la refinación es eliminar la acidez. Por tanto, un aceite de oliva refinado no tiene acidez o es muy, 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 muy baja. Como he mencionado antes, un aceite de oliva, y en el caso del aceite de orujo de oliva ocurre lo mismo, es un aceite refinado que tiene que estar encabezado con una pequeña proporción de aceite de oliva virgen. Por tanto, si el aceite de oliva refinado prácticamente no tiene acidez y yo le añado aceite de oliva virgen que sí que tiene acidez, puede llegar hasta el 2%, eso lo que está haciendo es incrementar la acidez del aceite de oliva resultante. Es decir, un aceite de 0,4 va a tener una mayor proporción de aceite de oliva virgen y con él todos los compuestos menores que he mencionado antes que un aceite de 0,1. Y lo mismo pasa con los de sabor intenso, sabor suave. El de sabor suave, evidentemente, tiene un menor contenido en aceite de oliva virgen y el de sabor intenso tiene un mayor contenido en aceite de oliva virgen. Y ya sí, para terminar del todo, os dejo con 3 conclusiones, tanto de la parte de Juan como de mi parte, y ya con eso quedamos los dos a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Estas son 3 conclusiones que queremos que os queden claras para que os las podáis llevar a casa y que resumen lo que hemos estado hablando los dos. Por un lado, que los aceites vegetales no son ni buenos ni malos per se, sino que depende del uso que les demos, para qué los usamos, del uso cultural, ya no solo el uso gastronómico, sino también el uso cultural y también desde el punto de vista de la salud y de la nutrición van a tener características distintas. Que por el otro lado, aunque todos son muy ricos en ácido oleico, desde mi punto de vista, los componentes menores son hasta más importantes, porque de ellos dependen las propiedades sensoriales, culinarias y nutricionales de los aceites.
Y finalmente, que el aceite de orujo de oliva nos parece una alternativa ideal para la fritura. Y eso se debe a que es muy estable frente a las altas temperaturas que se dan en la fritura. Y esa estabilidad es debida a su composición, sobre todo a la presencia de antioxidantes, como hemos mencionado, como he mencionado yo en este caso, en la composición de los aceites. Ahí a la derecha os dejamos nuestros nicks de redes sociales, tanto de Juan como los míos. También os dejamos los de Oriva, por si queréis profundizar más en los temas relacionados con el aceite de orujo. Y nada más que daros las gracias por vuestra atención y, como digo, responderemos a todas las preguntas que tengáis que hacernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Juan. La verdad es que ha sido muy interesante. ¿Me permitís algunos comentarios y algunas preguntas antes de pasar a las preguntas del público, que ya llevamos 10, os aviso, ¿eh? O sea, vamos a intentar responderlas para poder acabar en plazo. Bueno, me ha parecido muy interesante. Creo que esto abre una línea, porque a veces los nutricionistas y los profesionales de la nutrición recomendamos aceite de oliva o aceite de girasol para freír, pero a veces desconocemos muchas veces lo que encontramos en el supermercado. El comentario que has hecho sobre sabor intenso o sabor suave, creo que ayudará a muchos nutricionistas a distinguir realmente y a poder intuir qué grado de acidez vamos a encontrar en ese aceite por el comentario que nos has hecho. Por lo tanto, os emplazo a que podamos volver a hacer algún otro seminario donde podamos profundizar en conocer los tipos de aceite que podemos encontrar y las aplicaciones culinarias en concreto del aceite de oliva. Y voy a eso. A veces hablamos de sostenibilidad alimentaria y habéis puesto una diapositiva que a mí me ha gustado mucho. Pero la sostenibilidad alimentaria implica también la soberanía alimentaria. La sostenibilidad alimentaria también implica la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho que tiene el pueblo a poder elegir lo que tiene que comer. Si echamos marcha atrás en esa cultura y en esa reflexión que habéis hecho, el aceite de orujo tiene un papel muy, muy interesante en la cultura gastronómica, especialmente en nuestro país, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo vivo en Pamplona, no soy PTV, pero, por ejemplo, soy de Mallorca. Y en Mallorca, por ejemplo, ahora por estas fechas se hacen buñuelos. Los buñuelos se tienen que cocinar con una... Es curioso, pero la costumbre es hacerlo con aceite de oliva de orujo. No es porque la receta lleve eso, es que hay una historia gastronómica en el uso del aceite de orujo en nuestro país y en nuestras comunidades autónomas, que por desgracia en estos últimos años se está sustituyendo por la moda de unos aceites que pueden ser más chicos, que pueden la población pensar que son más saludables. Lo comento porque el aceite de orujo ha formado parte de recetas milenarias en nuestra gastronomía cultural, ¿no? Y ya voy a dar un comentario, es decir, que no solamente desde el punto de vista nutricional, sino que también cultural hay un patrimonio que tenemos que preservar en esas recetas que a veces las reformulamos continuamente y dejan de saber cómo sabían hace 200 años. Y esto es importante, ¿no? Y a nivel de pregunta, Juan, has hecho la comparativa entre el aceite de orujo y el aceite de girasol. Sin embargo, en estos estudios no había referencias con el aceite de canola o con el aceite de palma. Yo creo entender, y discúlpame, que es que el aceite de oliva ya per se, en general, tiene una mejor fritura que el resto de los aceites vegetales, pero que dentro, aquí en España, usamos mucho el aceite de girasol para freír. Simplemente comentar, ¿tenéis datos de aceite de orujo y aceite de oliva frente a otro tipo de aceites que no sea el de girasol? Aunque sospecho que la respuesta será que siempre va a ser mejor el de oliva por estudios que he podido leer genéricos de aceites vegetales. Hablando de estudios y precisamente del comportamiento de los distintos aceites vegetales en cocina, creo que la pregunta va dirigida mejor, si me lo permite, don Binomio, a Javier, porque son precisamente, hasta donde yo sé, no hay esos estudios de comportamiento del orujo frente a otros que no sean los que se ha encargado de hacer el consejo, el CSIC. Pero bueno, Javier te responderá mucho mejor que yo. Gracias, Juan. Que yo tenga conciencia, solamente he visto estudios sobre estabilidad oxidativa de aceites en fritura de un grupo creo que es de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, creo que es, y el grupo compañeros nuestros del Instituto de la Grasa. Y en los dos casos lo que han comparado es girasol
con aceites, en el caso de oliva, perdón. En el caso de mis compañeras del Instituto de la Grasa, aceite de orujo, y en el caso de la Facultad de Farmacia, de oliva virgen. Por tanto, no tenemos datos por eso. Podemos, en función de la composición, podemos especular. Podemos especular, pero bueno, sí, Pero son efectivamente, especulaciones. que es un poco que generalmente si ya sucede esto con girasol, posiblemente pueda suceder con otras, pero en ciencia deberíamos tener datos. Y ya para acabar, Javier, una pregunta así un poco que igual es un poco delicada, ¿no? Es decir, has hablado de que, de que la forma de extraer pues los aceites es manual, a excepción del lujo, que es con un proceso químico. Muy bien. ¿Cómo es ese proceso químico? ¿Y puede haber algún tipo de difusión de sustancias en el uso de la aplicación de estos tratamientos químicos para obtener el aceite de orujo? Porque esto no hemos hablado. Me parece una pregunta interesante que a mí como consumidor y como nutricionista me interesa saber. Pues sí, a ver, la realidad es que se emplea un disolvente orgánico que es hexano, es el disolvente que se emplea para extraer esa grasa que queda en el alpelujo, que es tan poquita. Pero el hexano es un disolvente muy volátil, muy volátil. Así que como después se calienta, se somete a una determinada temperatura, simplemente el hexano se evapora y no quedan ni trazas, no queda absolutamente nada. Yo suelo, cuando explico esto, suelo poner como ejemplo de la gran volatilidad del hexano, una pequeña tontería que hago en el laboratorio cuando tenemos visitas de institutos, que es que cojo una pequeña jeringa que utilizamos para determinados análisis, la lleno de hexano y la echo al aire. Y entonces les digo que miren dónde cae en el suelo y no cae. Es decir, el hexano es tan volátil que simplemente en el aire se evapora. Así que no queda absolutamente nada en el orujo. Yo Gracias, porque es una una, aclaración para mí importante. ¿Eh? Juan. una matización quería decir. Este hexano que se utiliza en la extracción del aceite de orujo oliva, ¿se utiliza en el resto de procesos de refinación de otras semillas, tipo colza, cuando se refina colza, girasol, soja? ¿Sabes? No sé, es que yo de refinación tampoco soy experto, pero se utilizan disolventes orgánicos, pero no sé si en concreto se utiliza hexano. Vale. Y en cualquier caso, también quería hacer otra matización así general. Bueno, primero, antes de nada, comentar que me ha sorprendido el nivel de la audiencia, con las respuestas de algunas preguntas. Me ha dejado absolutamente sorprendido y no de la tendencia que nosotros teníamos. Así que enhorabuena a todos los que habéis contribuido a hacer buenas esa mayoría de respuestas acertadas en algunas de las preguntas. Y quería comentar que tenemos muchas veces una especie como de miedo a lo químico y hablamos de químicos en vez de sustancias químicas. Y yo siempre también en este caso suelo poner un ejemplo, que todos nos asustaríamos si yo os digo que tenemos todas nuestras cañerías llenas de R718. R718 es agua en la nomenclatura de los refrigerantes. El agua se utiliza como refrigerante y tiene esa nomenclatura. O si decimos que está llena de monóxido de dihidrógeno, que vuelve a ser agua. Pero a todo el mundo le asusta cuando le hablas en esa terminología. Y yo creo que tenemos una especial fobia a todo lo químico, cuando en realidad químico es todo. Todo se puede expresar en forma de terminología química. Entonces, yo creo que igual tenemos que tener un poquito más de... Sí, de hecho creo que la forma de extraer aceite de orujo en épocas pasadas se hacía con disolventes orgánicos y además quiero aportar que comenta un asistente a la sesión, en concreto, disculpad un momento porque lo acababa de leer ahora, lo tenía por aquí, no sé este momento, por favor, comenta... Ahora no veo el nombre, pero lo he visto antes, que sí que comentaba que confirmaba que efectivamente se usa el hexano para poder extraer en otro tipo de aceite. O sea, nos lo confirma una Claro, persona. sí, es que eso, perdona, Josep, eso lo iba a decir yo. Una cosa, para la refinación no lo recuerdo, Valeria pero del Castillo nos lo ha claro, dicho. pero sí que se usa hexano para la extracción habitual de aceites de semilla. Eso es Claro, esto es para lo que todos llamamos. los aceites. Claro. No, pero es importante porque cuando hablamos de la extracción química y que, como yo estoy de acuerdo con Juan, que nos ponemos como en alerta, entender qué es eso y que esa extracción química puede ser totalmente natural y es la que hacemos en muchos procesos culinarios en nuestra cocina.
De una manera o de otra, cuando estamos usando vinagre, cuando estamos usando algunas otras sustancias químicas que nos tomamos, estamos haciendo infusiones o extracciones químicas culinarias sin lugar a duda. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de los oyentes. Hay muchas, así que os voy a pedir que por favor intentéis ser lo más rápido posible respondiendo. Nora Doiz pregunta si va a haber material relacionado con el tema. Sí, mañana subiremos la grabación del vídeo y creo que los ponentes me han confirmado antes de empezar con la sesión que contaremos con sus diapositivas en el campus virtual. Así que en el campus tendréis el vídeo y las diapositivas, ¿de acuerdo? Diana Yáñez dice, ¿qué opináis del aceite de canola? Rápidamente, por favor. Juan, te la dejo. El aceite de canola es un aceite, una variante del aceite de colza. Realmente procede del acrónimo de Canadian Oil, es decir, de aceite de colza bajo una patente canadiense. Es un poco lo que podría ser el aceite de girasol y el aceite de girasol alto oleico. Son otras semillas que han sido no mejoradas genéticamente, pues son absolutamente, vamos a decir, naturales por parte o sea, se han obtenido mediante selección y que tienen una menor concentración de ácido erúcico, que es precisamente una de las cuestiones más peliagudas en la comercialización para uso humano del aceite de colza como tal. El de cánola tiene menos erúcico y, por lo tanto, es un aceite pues, más confiable dentro de la gama aceite de colza. Muy bien, a ver, esperad, tenía alguna pregunta más por aquí. Pregunta para Juan, ¿por qué se recomienda el aceite de girasol para freír? ¿Es una cuestión de precio? Hombre, por supuesto es una cuestión de precio, eso sin lugar a dudas, porque guardamos aceites que tienen otro valor gastronómico, pues para preparaciones especiales en las que la podamos apreciar. Eso por un lado. Y segundo, también es una cuestión de elección, de que prefieras hacerlo así. Yo en mi casa tengo aceite de orujo de oliva, tengo aceite de girasol y tengo aceite de oliva virgen extra. Los aceites, de hecho tengo 2 o 3 aceites virgen extra. Los destino normalmente para preparaciones siempre en crudo o para tomar directamente, untar, como los franceses untan mantequilla al principio de la comida, pues también es una cuestión de cultura mediterránea también, el untar ese aceite y apreciar esas cualidades. Y el aceite de girasol lo obtengo para hacer mayonesa, porque yo no quiero que mi mayonesa aporte sabor o bien a unos espárragos o una patata cocida o una ensalada y que me sepa aceitazo, ¿no? A ese aceite de oliva a lo mejor virgen extra, y quiero que sea más neutra y ya le pondré yo el sabor que quiera. Y el aceite de orujo de oliva, evidentemente, normalmente lo tengo para cocinar frituras y es una cuestión económica. Gracias. Iker Martínez nos pregunta, ¿la pérdida de propiedades del aceite de oliva virgen extra se da también al servir el plato en caliente? ¿Todavía a alta temperatura o ya no es tan preocupante? Esta es tuya. Bueno, a ver, si estás sirviendo el plato en caliente es que es porque lo has cocinado. Evidentemente durante el cocinado puede haber algo de pérdida de estos compuestos. Nos pasa lo mismo, tampoco estudios no hay, pero bueno, si se ha calentado algo se va a perder. De todas maneras, en esto coincido con lo que estaba diciendo Juan. Yo para un guiso en caliente no utilizaría aceite de oliva virgen extra porque no vamos a apreciar esas propiedades sensoriales, esos aromas y esos sabores tan agradables que tiene. Así que utilizaría otro de los aceites de la gama del olivar o cualquier otro aceite. Si a uno no le gusta el aceite de oliva, tampoco le vamos a obligar. Pero es así. Una cosa importante es que extra, lo único que nos está diciendo es que la calidad sensorial, los aromas y los sabores son extraordinarios, pero ya está. Por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, virgen y virgen extra serían equivalentes. Gracias, Javier. Bueno, hay comentarios de Laura García, ella está en Alemania y que es su pediatra, ha empezado con alimentación complementaria y le ha recomendado usar aceite de colza y no de aceite de oliva porque se extrae en frío. Yo creo que podemos contestar los tres, pero bueno, me gustaría conocer vuestra opinión, que sois los docentes. Que nos traigan al médico ese. Eso es para empezar. Bueno, y que es otro contexto, es otra cultura. Y sí, que yo creo que este médico está pensando en cuestiones de seguridad alimentaria y que a lo mejor ese aceite de oliva extra, al estar extraído en frío, pues pueda estar, no haber sido sometido, contaminado de pesticidas o de lo que fuera. Bueno, pues yo creo que es una cuestión cultural de que no conocen cuál es la materia prima de la que estamos hablando, el aceite de oliva virgen extra. Y que por seguridad alimentaria y por tendencia, porque allí es especialmente
habitual el uso del de colza, pues le recomiendo el de colza, que lo mismo le podría recomendar con ese mismo criterio girasol, soja o el que fuera. Total. Bueno, comenta Mari Carmen que el proceso de refinado es exclusivamente físico o también químicos. Creo que esto ha quedado ya respondido con la pregunta de antes. Marta Pérez Alonso nos comenta: ¿qué aceite resiste mejor las temperaturas? ¿El de orujo o el virgen extra? No lo sabemos. No lo sabemos, estamos en la misma situación. Aquí hay que reconocer una cosa, que es que es muy peliagudo ponerse a comparar esos aceites, así que tampoco es que haya mucho interés. No lo sabemos. La intuición que tenemos es que debe ser muy parecido, porque aunque el aceite de oliva virgen tiene un mayor contenido en polifenoles, en compuestos fenólicos, no tiene tantos compuestos triterpénicos como el orujo, con lo cual eso una cosa podría equilibrar la otra, pero la realidad es que no lo sabemos. Vale, tenemos más preguntas, pero hay gente que está haciendo 2 o 3, solo voy a poder haceros una de todas. Antonio Cilla pregunta a Javier sobre sabores intensos y suaves. ¿Influye la variedad de oliva, picual, arbequina, además de la proporción de aceite virgen en la muestra? Sí, eso influye mucho, pero eso influye en el aceite de oliva virgen extra, en el extra. Ahí es donde vamos a notar diferencias entre variedades. Pero cuando estamos hablando de un aceite de oliva común, el que es fundamentalmente refinado con un poquito de virgen, ahí no se va a notar absolutamente nada. Estamos hablando de un porcentaje menor del 10%. Así que el contenido, mayor o menor contenido en aromas o en fenoles que esté aportando el virgen, no lo vamos a notar si procede de una variedad o procede de la otra. Ahí no lo notamos. Perdona, Giuseppe, has quitado, porque has dicho que ibas a elegir una de las dos preguntas de un mismo usuario, pero es que era súper interesante y le daba pie precisamente a Javier a explicar algo que posiblemente pueda ser motivo de otro webinar y que es alucinante. La tengo. Sácala, léela, porque es maravillosa. Sí. Otra pregunta para Javier de Antonio Cilla es: ¿se podría hablar de ranking elaborado por su grupo sobre calidad nutricional de los diferentes aceites con un algoritmo en base a qué está realizado? Bueno, eso es un poco de autobombo. No, pero es que lo has hecho tú, Javier, es que tienes que hacer tu autobombo porque el trabajazo es impresionante. Que conste que no he pagado a la persona que ha hecho la pregunta. Muchas veces nos hacen este tipo de preguntas, ¿no? Si un aceite es más saludable que otro y no tenemos en muchas ocasiones manera de dar una respuesta que tenga base científica detrás, porque eso implicaría que se hayan comparado esos aceites en estudios científicos y muchas veces no se han comparado. Entonces se nos ocurrió hacer una especie de score o de clasificación de los aceites en función de la composición, de tal manera que pudiéramos saber cuál tiene un mejor valor nutricional, mejor dicho que saludable, cuál tiene un mejor valor nutricional y cuál peor. Lo que hicimos fue recoger de la literatura la composición de 32 aceites y grasas comestibles, seleccionar algunos criterios relacionados con el valor nutricional, que son los criterios que establecen como recomendaciones los principales organismos que tienen responsabilidad en esto, pues como la EFSA, la Organización Mundial de la Salud, la FDA en Estados Unidos, etcétera, y asignar puntuaciones a esos componentes. Por ejemplo, si el contenido en ácidos grasos omega 3 es alto, pues recibe no sé cuántos puntos. Si tiene un contenido alto en ácidos grasos saturados, le restamos puntos. Con eso hicimos una clasificación. Y la clasificación la publicamos en una revista científica hace unos meses y el resultado fue que el aceite de oliva virgen obtenía la máxima puntuación con 100 puntos, el aceite de lino, el de orujo y el de oliva quedaban después con 86 puntos y a partir de ahí iban bajando las puntuaciones. Evidentemente las grasas de origen animal quedaban al final de la tabla y el aceite que peor clasificación obtenía era el aceite de coco con 0 puntos. Era el peor valorado de todos. Gracias, Javier. Os tengo que interrumpir porque nos quedan 2 minutos para acabar y vamos a hacer unas cuantas preguntas más. Entonces, si el orujo, dice Susana Polo, si el orujo es mejor para freír, ¿en qué usamos el aceite de oliva? Yo en mi caso, y por lo que conozco, yo no uso aceite de oliva. Uso aceite de oliva virgen extra, aceite de girasol y aceite de orujo de oliva. A mí me parece está en un sitio que a mí no me interesa.
por precio y por cualidades. Vale, Javier, ¿quieres aportar algo? No, coincido con Juan. Yo en mi Vale, caso tampoco tengo aceite de oliva. yo sí que quiero aportar algo. Creo que el aceite de lujo puede ser una alternativa para la fritura usada con aceite de girasol maravillosa, incluso mejor. Nos lo han demostrado. Es posible que para cocinar, en vez de usar un aceite de oliva virgen para un guiso, que es lo que están comentando nuestros compañeros, vas a perder propiedades organolépticas que se van a perder con el calentado, pues puedas usar un aceite de oliva para hacer un guiso o un estofado y un aceite de orujo para hacer una fritura. En cualquier caso, la saludabilidad de los aceites vegetales en torno al aceite de oliva, ya sea virgen, orujo o oliva, yo creo que está más que acreditada con la sesión de hoy. ¿Vale? Era una opinión mía personal. También comenta, ¿cuál es el componente principal de los aceites que permitirá resistir las altas temperaturas? Esto es tuya, pero vamos, sí, pero vamos, yo lo tengo claro también. Pero dale. El principal es el ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado. Eso implica que es más resistente a las altas temperaturas que los ácidos grasos poliinsaturados que hay en los aceites como girasol, maíz, soja, etcétera. Por tanto, eso hace que sea más resistente a la temperatura. Y por otro lado, la presencia de antioxidantes como los que hemos hablado, tocoferoles principalmente y sobre todo los compuestos fenólicos. Me vais a disculpar, pero es que siguen entrando preguntas. O sea, hemos empezado con 16, que ya casi las hemos respondido, y tenemos 13 en cola. O sea, para que veáis el interés que ha suscitado eso. Vamos a hacer las últimas 3 preguntas y cerramos la sesión, porque teóricamente el seminario tenía que durar 1 hora. Anabel comenta, yo estoy de acuerdo con ella, me ha dado a entender que para una alimentación saludable da igual que el aceite sea refinado que virgen. ¿He entendido bien o estoy confusa? Creo que deberíamos aclarar ese punto. Voy yo mismo. No exactamente, no exactamente. Estamos diciendo que en la refinación se pierden algunos de los compuestos bioactivos que hay procedentes de la aceituna, y no solo de la aceituna, sino también, por ejemplo, de la hoja del olivo, que muchas veces se cuelan. Por tanto, un virgen siempre va a tener un mayor contenido en esos componentes menores bioactivos que un refinado. En el caso del orujo, lo que ocurre es que el procedimiento de extracción, que es más agresivo, permite extraer más componentes menores, y aunque después en la refinación se pierden bastantes, se conservan algunos en concentraciones muy elevadas. Entonces, por eso no es lo mismo oliva que orujo tampoco. A mí, si me permites, Javier, responder muy rápido. No, hago una pequeña reacción. Evidentemente, hay una serie de compuestos bioactivos que vamos a encontrar en el mundo vegetal que algunos ni siquiera hemos descubierto. Por lo tanto, en un virgen extra, pues sí puede tener un contenido de bioactivos mayor, y evidentemente eso lo diferencia de un aceite de oliva o un aceite refinado. Ahora bien, que podamos demostrar, para mí lo es, para mí particularmente lo es en un momento puntual. Los dos son saludables, pero hay uno que está ofreciendo una cantidad extra de compuestos bioactivos. Pero de ahí a que podamos demostrar que esta diferencia de compuestos bioactivos pueda tener un efecto de prevención en una patología, todavía no tenemos datos sobre esto. Es decir, puede haber un contenido mayor en sustancias bioactivas, pero eso no significa que esa diferencia de componentes bioactivos mayor tenga un efecto sobre la salud. Por tanto, al consumir los dos, sabemos que uno u otro van a ejercer un papel preventivo sobre la salud, incluso terapéutico en algunos casos, pero esa diferencia habrá que ver si realmente es suficiente como para tener un efecto sobre la salud. Es mi opinión, ¿eh? Y un matiz, sobre el aceite de oliva virgen y virgen extra, tenemos una cantidad apabullante de literatura científica, y sobre el resto no. Quiere decir que porque y puede ser esta gran parte de la explicación para saber por qué uno tiene tan buena prensa y tan buena imagen, porque hay muchos estudios científicos detrás, y que otros simplemente no tienen esas investigaciones todavía. Vale, vamos a hacer las últimas 2 preguntas de Beatriz Robles. Un saludo grande, Beatriz. Enhorabuena por la ponencia, ha sido fantástica. 2 preguntas para Javier. Has indicado que legalmente el aceite de oliva se clasifica según su calidad. ¿Puedes hablarnos un poco de cuáles son los criterios, brevemente, que determinan la calidad? Y también, no puede ocultar su lado de tecnóloga de alimentos. ¿Nos puedes describir brevemente en qué consiste el proceso de refinado? A ver, yo lo que he dicho es lo que permite la legislación. La legislación lo que dice, creo, de legislación sabe Beatriz 3 veces, ¿qué 3 veces? 100 veces más que yo. Pero bueno, Sí. la comercialización de los aceites de oliva dependen de la norma comercial del Consejo Oleícola Internacional. Es una organización
internacional donde, que crea los estándares de comercialización. Los aceites que se pueden comercializar de oliva son los que dice el Consejo Agrícola Internacional y son esos 4. Oliva virgen extra, virgen, oliva y orujo de oliva. Y yo creo que ya está, es que no hay mucho más. En cuanto a la refinación, son muchos procesos. Para cada uno de los componentes que uno quiere retirar, tiene un proceso distinto. La mayoría de ellos son químicos, pero no todos. Hay también procesos físicos. Por ejemplo, para retirar la acidez, lo que se hace es una neutralización con hidróxido sódico. Para eliminar los fosfolípidos lo que hacen es que provocan turbidez. Pues también hay otro procedimiento químico que ahora no recuerdo. Para eliminar colores desagradables, se hace una filtración con carbón activo. Entonces son un montón de procesos para cada uno de los componentes desagradables o indeseados que queremos retirar. Y algunos son físicos y otros químicos. Gracias. Bueno, quedan muchas preguntas por responder. Eso nos daría pie a que al menos queda claro que genera mucho interés el tema de los aceites. En total hemos respondido 21 preguntas y quedan 13 por responder. Preguntan sobre el color verde, antioxidantes y aceitunas tempranas, que me parece un tema muy interesante porque también en los vegetales todavía que no han madurado su contenido en compuestos bioactivos. Hablan también de preguntas sobre las semillas de calabaza, sobre las variedades, sobre qué opinamos sobre el coco extra virgen, de los procesos de refinado que ya lo has podido comentar. Bueno, un sinfín de preguntas, incluso procesos de refinado, acidez, economía circular, que no podemos responder porque tenemos que intentar ser fieles. Ya llevamos 20 minutos fuera del tiempo. También quiero saludar aquí a Nair Esquinca, que es patrona de la Academia y emérita de la Academia, que hace un comentario en el chat que habla, en conclusión, lo más importante en clínica y alimentación diaria es que se respete las indicaciones en el uso diario de la alimentación para evitar reutilizables repetidas a cualquier temperatura. Nos está hablando de cómo hacer un uso correcto de las frituras y de los aceites que vayamos a usar. Yo os quiero dar las gracias, Juan, Javier, os voy a dejar unos segundos para que os podáis despedir. Quiero dar las gracias a la Interprofesional de Aceite de Orujo por haber podido celebrar este webinar. Queda claro que este seminario web ha generado mucho interés y muchas preguntas pendientes por responder, que eso creo que es un tema apasionante y os agradezco muchísimo en nombre de la Academia que hayáis estado presente en este seminario y que hayamos tenido la oportunidad de tener 2 docentes tan buenos como vosotros. También gracias a todos los que os habéis conectado. Muchísimas gracias y unas palabras os dejo, Juan y Javier, para que os podáis despedir. Muy rápidamente, de agradecimiento y de reflexión. De agradecimiento, pues ya lo imagináis, enorme para la Academia y para Oriva, que han posibilitado esto, y de reflexión. Y que sepamos salir del esquema para tomar soluciones o para tomar soluciones a problemas que actualmente tenemos. Vivimos en un entorno donde el aceite de oliva era el no va más. E igual que nosotros tenemos distintas cremas para el cuerpo, no nos ponemos lo mismo de la crema de los talones para la cara que la cara para el cuerpo, etcétera, que consideremos también la posibilidad de utilizar distintos aceites con distintos propósitos, que hasta ahora parecía que era algo imposible. Y creo que, vamos, que es bastante razonable. Muchas gracias. Simplemente y rápido agradecer a la Academia y a Oriva esta oportunidad que nos ha dado y también a todos los asistentes, en particular por todas las preguntas que han hecho. Y en ese sentido, ya no voy a reflexionar más, simplemente ponernos a su disposición, por lo menos yo, me imagino que Juan igual, con nuestros contactos en las redes sociales para responder a todas esas preguntas que se han quedado sin respuesta por falta de tiempo. Cuando queráis, a mí me contactáis por Twitter o por Instagram o en el correo electrónico y os respondo. Pues yo me despido también con una reflexión uniéndome a lo de Juan. A mí me ha ayudado mucho, me ha encantado. Existe la percepción de que el aceite de orujo es menos saludable que el aceite de oliva y menos de oliva virgen. Hoy habéis cambiado la visión a muchas compañeras y compañeros que a veces asumimos ciertas ideas pues por el hecho de que están ahí y que las das como válidas y posiblemente haya muchos nutricionistas, entre ellos yo, que mañana en vez de freír con aceite de girasol empiece a freír con aceite de orujo. No me cabe la menor duda. Creo que esto para mí ha sido personalmente y profesionalmente un enriquecimiento
muy, muy interesante y estoy convencido que a muchas compañeras también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Venga, chao. Chao.